Si tú no sabes qué información quieres, ¿cómo vas a saber qué información o qué dato vas a meter? O sea, hay que tenerlo muy claro eso. Hay que encontrarse con el buen partner, digamos, ¿no? que quiera desarrollar contigo, que sea casi socio tuyo, ¿no? ¿Cuáles son las principales barreras que te estás encontrando ahí? Hay mucho cambio cultural, ¿no? Porque hasta ahora todo se ha hecho en papel. Eso no te asegura nada, porque puede haber años que lanzas 20 productos y 4 son éxito, y puede haber años que lances 25 y 0 producto que sale el año que viene. Si implementas demasiada tecnología o más rápido de lo que deberías, puedes desvirtuar el proceso. Intentamos dar ese valor añadido de que se ha hecho a mano, no es una máquina que te lo haya hecho, o sea, se está haciendo el producto a mano. ¿Qué hace la persona que no puede hacer una máquina? El controlador tiene que conocer de dónde viene una cifra. Si no sabes de dónde viene su producto, de qué datos tienes que utilizar para sacar ciertas informaciones, hostias, pues, qué controller, ¿no? Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital. Ok, pues arratxa León, ongi etorri a otro episodio del podcast Entre Líneas. Tenemos a Aritz Aranguren, controller de Agur. De Agur. Y de Casa Ceiza. Y de Casa Ceiza. Y hoy vamos a hablar de eso, de la vida del controller en Agur, en Casa Ceiza. Espero, porque es de eso que conozco, o sea que hablaremos de eso. Pues ¿qué hace un controller, Aritz? O sea, igual si te parece, primero hacemos esta intro de tú como controller, qué haces, también qué es Agur, lo explicamos, y luego ya nos centramos también en... Mira, empiezo por Agur porque es donde yo trabajo, y Agur es una quesería que está en Eleta, en Francia, ¿vale? Y hacemos quesos Oso Irati allí, ¿vale? Agur se creó en 1981, ¿vale? Y en su proceso de expansión o desarrollo, pues bueno, en 1985 ya se diversificó un poco hacia un poco una industria de construcción metálica, porque Jan Echalecu, que es el que lo creó, pues pensó que los pastores o los futuros pastores necesitarían construcciones o establos para las ovejas, pues diversificó hacia esa rama, ¿vale? Y luego ya en el 2014, perdona, compramos Casa Ceiza, ¿vale? O sea, Agur compró Casa Ceiza. Agur compró Casa Ceiza en 2014, ¿vale? De ahí viene nuestra doble chapela de un poco queseros y ahora un poco pasteleros, ¿vale? Y bueno, pues ese desarrollo todavía avanza más y en este último año también hemos comprado Atelier de Chocolate, que está en Bayona, que se dedica a hacer chocolate, ¿vale? Y yo como controller, pues, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, pues igual lo dice un poco la propia palabra, ¿no? Controlar un poco ciertos procesos, un poco la elaboración de cuentas. Además soy responsable también de un poco digitalización o un poco, ¿cómo se llama?, sistemas de información, ¿no? Cómo generamos una base de datos, cómo generamos un dato útil, porque al final del dato útil luego sacas informaciones, ¿vale? Y eso hago pues en todas las fábricas que hacen parte de nuestro grupo. Claro, sí, un poco desde que te conocí también, controller lo asociaba un poco más a la parte financiera, pero es verdad que tú en tu trabajo, un poco la sensación de fuera era hacer que las cosas funcionen, pero luego te metes en proyectos de etiquetadoras, de empezar a solidificar la captura del dato y la explotación. Al final estamos hablando de... la base para mí es el dato, ¿no? El controller tiene que conocer de dónde viene una cifra. Si no sabes de dónde viene su producto, de qué datos tienes que utilizar para sacar ciertas informaciones, hostias, pues, qué controller, ¿no? Tienes que explicar las desviaciones y un poco pues, el saber construir el buen dato
pues me parece muy básico. Claro, y el buen dato, ¿a qué sirve? Pues un dato que es un artículo, ¿vale? Un artículo que tiene, pues tiene una definición de costes que haces en el propio artículo, pero no solamente tiene eso, puede tener también unas definiciones de cómo tiene que ser una etiqueta, cómo se tiene que embalar, una ficha técnica. Claro, y mi trabajo ha sido un poco estos últimos años ir un poco juntando esas informaciones que están un poco separadas para luego aplicar a procesos, ¿no? Y automatizar un poco los procesos con ese dato que realmente nos es útil, ¿no? Pues, no sé, en la parte quesería tenemos mucho balanzas conectadas, ¿vale? ¿Qué es una balanza conectada? Pues al final pasamos por una línea un queso, nos lo pesa y la máquina ya sabe, el operario no tiene que pensar qué es lo que está haciendo, pesa y ya saca la etiqueta que le corresponde y se lo pone y se va a una expedición, ¿vale? Y lo mismo pasa que en Casa Ezeiza, ¿no? Pues bueno, al final sacas etiquetas de una base de datos común, ¿vale? Y al final, pues mi labor es esa, ¿no? Ha sido mucho, pues coger las bases que existían, porque igual no existía una sola base de datos. El problema suele ser muchas veces eso, no hay una base de datos, hay 1, 2, 3, 4, 5 bases de datos. Y al final ha sido unificar, para que de una sola base de datos todo el mundo se alimente, ¿no? Claro. Y que saque las buenas conclusiones, los buenos elementos para los procesos que sea productivo, o que sea proceso contable, o un proceso de compra, o el de venta. O sea, si no está todo bien puesto... Y para aterrizarlo un poquito, o sea, tú cuando empezaste en Ezeiza, aquí, ¿cómo estaba la foto? O sea, esta base de datos, supongo que tendríais un ERP... Sí, teníamos un ERP, pero el ERP tiene unas bases, unos datos, otras bases de datos utilizaban otra base de datos, las fichas técnicas estaban en otra parte, etiquetas era otra aplicación que las gestionaba, y al final lo que hice... Pues fue un proceso bastante largo, pasamos igual 8 o 9 meses organizando todos los datos, poniéndolos todos en el mismo sitio para responder al proceso contable, al proceso de cálculo de costes, al proceso de etiquetado, pues una sola base de datos que no tengan que andar pensando, he cambiado aquí el dato, aquí lo tengo igual, porque eso es lo que pasa. Muchas veces además eran datos comunes que nos los encontramos en 2 o 3 sitios diferentes. Pues bueno, pues ha sido todo unificar todo eso y que sea más fácil la utilización de la información, ¿no? Y la interacción que puedes tener, en este caso, con tu ERP, ¿no? ¿Sabes? Tienes en un mismo sitio todo y luego eso no te exime de vincularte con otras aplicaciones, porque puedes encontrar otra aplicación que te ayude en un proceso que el ERP no lo contempla. O sea, que sirve para eso también. Y entonces, digamos que tu área de responsabilidad es, se puede decir que son esos procesos preventa, o sea, lo que es todo lo que sucede hasta que vuestro producto llega a un lineal o llega al consumidor y luego hay ya digamos, servicio postventa en el que hay igual un equipo que aprende del cliente, aprende del cliente para luego... El proceso, ¿cómo es? El dato no surge de la nada. En nuestro caso, el primer dato surge de una necesidad en I+D. Y una necesidad de I+D puede venir de la marca propia, en Casa Ezeiza, o puede venir de un cliente que te propone hacer un producto X, ¿vale? El departamento de I+D lo que hace se pone a trabajar las recetas o las innovaciones, dependiendo de las tendencias que hay en el mercado, pues empieza a trabajar. Y va elaborando un poco el producto, ¿vale? El producto, ingredientes, de ahí vas a sacar tu tabla de costes, factible, no factible, vas a ver qué tipo de embalajes vas a utilizar, qué tipo de etiquetas, vas definiendo un poco todo eso. Claro, porque lo que no hemos mencionado es, vale, Casa Ezeiza, tenemos este punto borrador, pero ¿qué productos tenéis? Porque ya estamos entrando en el dato, pero... Sí, pues lo más conocido de Casa Ezeiza son las tejas y cigarrillos, ¿no? El que no conoce tejas y cigarrillos en Euskadi, pues algo se le ha escapado, yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y es lo que muchas veces la gente transmite, joder. Y fue el primer producto, o sea, empezó con Es el producto central para nosotros, es el que dio a conocer Casa Ezeiza, ¿no? Que al final no fue un boom de producto, fue un trabajo hecho poco a poco, como una telaraña, con una red propia que decimos nosotros que es de distribución, poco a poco pues vas haciendo conocer a la gente el producto y así pues con un trabajo muy arduo y muy duro pues se hizo conocer el producto pues fuera de Euskadi también. Y ahí luego pues se han ido complementando con gamas, porque
Si tiene un punto fuerte Casa Ceiza es que tiene un punto de innovación importante. Todos los años pues, hay cerca de 20 productos de innovación que se van generando. O sea, y eso tiene un coste, tiene un esfuerzo enorme. ¿Y cómo es ese camino? O sea, al principio, en el inicio de los tiempos de Casa Ceiza, ¿tenéis solo tejas y cigarrillos o había tejas y cigarrillos y algún producto más enseguida se común empezaron a sacar ya otros productos, o sea, pero tejas y cigarrillos fue el inicio, ¿vale? ¿Y empezabais vendiendo a Horeca, cafetería, o sea, cafeterías, Sí, eso pastelerías? es, pequeñas tiendas, restaurantes, setrerías, poco a poco se va extendiendo y luego al final pues llegas a la gran distribución, a retailer, un poco a todo el abanico de tipo de clientes. Vale. ¿Y actualmente cómo tenéis ese reparto? O sea, ¿tenéis también proveéis a estos pequeños puntos de venta finales o hacéis mediante distribuidores a ellos? No, seguimos con una red propia intentando dar servicio a todos los pequeños clientes. También hay distribuidores, si identificamos una zona que hay un distribuidor, pues normalmente suelen ser fuera de Euskadi, pues ahí no vamos con nuestra red propia, ¿vale? Pues si tienes un distribuidor en Galicia o en Cataluña o en Valencia o lo que sea, pues bueno, pues ahí no vas con tus medios, sirve para eso el distribuidor. Y luego tienes pues las grandes enseñas, ¿no? Pues bueno, pues está Eroski, puede estar Carrefour y bueno, todo el rimbombel de grandes superficies. Claro. ¿Y esto cómo os afecta porque al final son clientes que no tienen casi nada que ver? O sea, a la hora de planificar la producción, ¿cómo os afecta esto? Porque digo que el juego es totalmente diferente, estar proveyendo a me da igual, Eroski, Carrefour o lo que sea, y a esta red de pequeños puntos de venta. Al final el producto es el mismo. Al final, ¿cómo impacta? Pues al final hay mucha incógnita. Tú no sabes cómo va a reaccionar el mercado. Tú estás a la escucha del mercado, cómo está consumiendo, cómo no están evolucionando las ventas. Es un trabajo casi diario. Y los pedidos pues van cayendo todos los días. Nadie te envía una planificación. No, yo te voy a comprar 10.000 cigarrillos. No es así. O sea, te van a caer pedidos y es un poco, pues eso, un poco histórico, el feeling del momento y con eso te vas marcando unos stocks mínimos que bueno, no puedes lo fácil es tener un montón de stock, pero tienes una fecha de caducidad a respetar también. O sea que el producto normalmente suele salir bastante fresco, o sea, porque son productos de mucha rotación, ¿vale? Porque el producto que no rota, al final, pues bueno, pues es típicamente una innovación que se va. Porque no puedes permitirte como obrador hacer productos que no salgan o que no tengan rotación, porque enseguida se pierden, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacéis para mantener...? Porque al final estás utilizando mucho la palabra de obrador y, no sé, en mi mente le asocio ese punto de artesanía, ¿no? El maestro, maestra artesana que tiene la receta, pero sin embargo que ahora estáis proveyendo no tenéis a una persona que está haciendo la cocina, sino que está industrializado. ¿Cómo se hace para mantener ese punto de artesanía con una industrialización a la hora de sacar el producto? Verdaderamente la automatización todavía no... Nosotros, es lo que os estoy diciendo, es que somos un gran obrador, o sea, tenemos muy pocas automatizaciones, ¿vale? Hay mucho trabajo manual, porque hay mucho trabajo de detalle en el producto, ¿vale? Hay ciertos procesos que necesitan o que tienen menos valor añadido, pues esas intentas automatizarlas. Pero todo el resto, pues cuando haces unas masas, pues en vez de hacerte como en casa en un pedolo así, pues es un pedolo así. Pero las vas llenando a mano, las vas dosificando y vas haciendo tus masas. Sí, al final la manera de escalar es ¿no? Añadir manos, sí, digamos, ¿no? Sí, añadir manos. Sí, en Casa Ceiza hay una centena de personas que trabajan todos los días, o sea que al final hay mucha mano de obra que trabaja ahí. O sea, hay poca máquina y no hay robots, pues eso, intentamos que sea lo más como un obrador, pero a lo grande un poco. ¿Y eso se valora desde el punto de vista del cliente final? Pues si trabajas calidad, seguramente que sí. O sea, porque es una de las prioridades de Casa Ceiza es crear calidad, productos de calidad, no vas a rascar. A ver, Casa Ceiza no vende un producto para comer todos los días. O sea, ese no es el objeto. No, nosotros buscamos el cutishi ese que, joder, como hijo, qué bien me siento. O sea, qué bueno ha estado. Pero no lo vas a comer todos los días, porque si no, pues bueno. El médico te va a echar la bronca. El médico te va a echar la bronca, ¿no? Pero sí, tenemos ese objetivo, joder, hacer un producto que guste a la gente y que sea ese momento de, joder, qué placer, he comido un cigarrillo o una torrija o una tarta donostiarra y
qué bueno estaba. ¿Y esto cómo se enfrenta con la automatización? O sea, porque entiendo que tendréis un objetivo de eficiencia que pasará por automatizar y por digitalizar cada vez más procesos. Hombre, los procesos que estamos digitalizando o automatizando en estos momentos son más procesos documentales, porque en el agroalimentario hay mucha demanda, mucha exigencia documental, ¿vale? Y ahí también, pues bueno, pues hay mucho cambio cultural, ¿no? Porque hasta ahora todo se ha hecho en papel, ¿vale? Y claro, desde mi punto de vista, joder, siempre me dicen, joder, ya hay nariz, con alguna otra historia aquí que nos va a liar para no generar papel o para no... Y las automatizaciones que estamos haciendo son esas, incluso el tema de las etiquetas, ¿no? Pues hoy en día, joder, cuando llega el pedido ya la gente cuando mete la orden de fabricación ya sabe cuál es el artículo y la etiqueta. Ya no hay voy a buscar tal etiqueta porque sé que es de este. O sea, son esas automatizaciones que hemos ido buscando, no en la elaboración de producto, porque ya te digo, joder, somos ahorradores, o sea, mucho trabajo manual y sí, hay algunas automatizaciones, pues muy pocas en ese sentido. Y estamos trabajando mucho el área de digitalizar un poco, ¿no? De ciertos procesos, entre comillas, igual administrativos, ¿no? que llevan mucho tiempo, porque al final no es que tengas ahí una persona haciendo papeles todo el día, no, es el propio operario que tiene que rellenar también. ¿Pero cuál es el valor añadido que tiene la persona ahí? O sea, ¿en qué punto se trabaja ese know-how? ¿Es cuando está haciendo la receta, en la valoración visual de si el producto cumple con el estándar o no, en saber que le faltas...? O sea, ¿qué hace la persona que no puede hacer una máquina? Una máquina, joder, pues hay mucho trabajo, cuando elaboras una tarta, en casa tú te haces el molde y cuando le tienes que hacer el bañado lo haces a mano, lo vas un poco poniendo chucun y nosotros hacemos lo mismo, o sea, igual el proceso de horneado no haces uno a uno, tenemos hornos más grandes, pero metes molde, 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 molde y sacas un montón de moldes y detrás la gente lo hace a mano realmente, pues sí, le pones un dosificador para que caiga la cantidad exacta de crema o de chocolate, pero luego los gestos son muy manuales, ¿vale? O los cortes que tienen que hacer por ciertos productos, sí, tienen unas escalas para correr correctamente, pero al final no hay una máquina ahí que nos está haciendo ese trabajo, porque entre comillas hay cierta precisión y cierto gusto hacia el trabajo, o sea, tienes que darle un cariño. Y bueno, y luego también es una actividad muy particular, o sea, no es algo, no existe, en otros procesos igual sí que puedes aplicar, una máquina sí que puede replicar eso porque igual es una actividad menos compleja y igual es más masiva, entonces claro, igual es la razón por la que igual se ha podido... Sí, pero ibas ya a un producto mucho más industrial, estás buscando el céntimo igual, y en la filosofía nuestra, pues intentamos dar ese valor añadido de que se ha hecho a mano. No es una máquina que te lo haya hecho, o sea, se está haciendo el producto a mano y es eso que intentamos vender, ¿no? Pero eventualmente, si evolucionara la tecnología, ¿podría llegar a haber una máquina que replicara todo ese proceso? Sí, hay máquinas que pueden digo, replicar, sí, hay máquinas que pueden replicar eso, pues uno, no sé, cuando haces un... ¿Y el resultado sería el mismo? Ese es el tema, ¿no? Intentas acercar al máximo, por ejemplo, cuando tienes embibir, cuando queremos embibir una pasta, claro, ahí el proceso es muy preciso, porque no puedes echar, vale, me cojo el jarrón y echo ahí un montón yo qué sé, de una mezcla para dar un gusto, no. Ahí tienes pues dosificadores, sabes que tienes que echar X milímetros, pum, echas y ya está, pero esa es la única parte que al final es, en vez de echar con un jarrón, pues echas con esa máquina que te va dosificando un poco el baño del pastel, ¿no? ¿Y qué problemas tenéis? Os entiendo que tendréis dos problemas asociados al talento que reside en el equipo humano. La primera será la formación y la segunda será la retención, ¿no? Porque al final si tienes que enseñar a esta persona cómo es en cada uno de los productos ese proceso manual, hacerlo bien, y luego cómo haces para que no se vaya a otra empresa o a la competencia. Hombre, pues es bastante complicado, porque eso nos encontramos todos los años esa problemática, ¿no? Dices, ¿cómo retienes a la gente? Pues intentamos tener una actividad lo más social posible, una relación lo más correcta posible con la gente, ¿no? Intentar enseñarles todo, explicarles todo, el porqué de cada cosa, porque hay que enseñar los gestos, hay que enseñar a hacer un registro, hay que enseñar, y siempre intentamos explicar el porqué tiene que estar cortado en cierta manera, el porqué
para que no sea cualquier, si no, si tú haces una tarta y otra, seguro que hacemos de 2 madres diferentes. O sea que pasa un poco por ahí. Y los procesos, cuando I+D lo hace en formato pequeño, digamos, en formato cocina, luego hay que pensar que tienes que hacerlo en formato grande. O sea, tenéis un equipo, digamos, tenéis un equipo de I+D. Hay un equipo de I+D dedicado. A, sí, solamente hacen eso. Y claro, ellos hacen... A optimizar la fórmula, ¿no? Digamos, eso es, la receta. a buscar la buena receta. La tarta de Donostierra, no ha salido así de la noche a la mañana, porque primero lo haces en la cocina de I+D, pero luego esa lo tienes que transformar, pues lo que decía, en vez del perolo pequeño, el grande, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque ya las mezclas son diferentes, el comportamiento del producto es diferente y empiezas el prueba y error, ¿vale? Y a partir de ahí empiezas a hacer catas y dices, vale, pues esta es la buena formulación, y ahí empiezas a definir, pues, cómo tiene que ser tu producto, ¿vale? Y cómo tiene que ser tu proceso, pero ya estás haciendo, pues bueno, pues ciertos sacrificios, por eso decimos que, joder, que el I+D es muy caro, ¿vale? Porque una cosa es que hagas en pequeño formato y otra cosa ya es... Y luego el tema, perdona, Jonander, que el tema está en que luego son productos muy particulares, ¿no? Que tú puedes tener éxito con las tejas y los cigarrillos, pero luego te puedes hacer, ahora comentabas, tarta de Donostierra, y dices tú, y dar con el kit y hacerlo un producto que sea un bestseller, ¿no? Que sea un producto eso que se venda es, y demás. Eso es. Entiendo que porque hay muchas variables. No te asegura que el siguiente producto que lances... Sí, eso no te asegura nada, porque puede haber años que lances 20 productos y 4 son éxito, y puede haber años que lances 25 y 0 producto que sale el año que viene, y vuelve a empezar. Y además, si se caracteriza con algo que se hace, es que estos últimos años ha hecho mucha innovación, innovar. Y claro, luego es la transición, digamos, de pequeño obrador a industrial. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues intentamos luego hacerlo en el formato definitivo, ¿no? Para poder validar un producto. Porque si ya en ese proceso ya no vale, pues ya el producto queda descartado. ¿Y ese escalado cómo lo decidís? O sea, ¿cuándo decidís, oye, mira, hemos hecho aquí, hemos probado... Se hacen catas. Ah, se hacen catas. Se hacen catas iniciales, ¿vale? Y luego hay otras catas que vienen cuando ya haces el modelo industrial, ¿vale? Y ya eso, o validas tu propio producto, o si estás haciendo un producto para un cliente, pues es el propio cliente que valida, que no valida solamente está bueno, porque muchas veces está bueno, pero te dice está caro. Claro. Es la otra parte. Claro, y ahí es cuando entras en conflicto con esa tipología de producto, ¿no? Claro. Y en el proceso que has dicho, o sea, un poco esta automatización o digitalización que le estáis llevando sobre todo a procesos documentales y demás, ¿cuáles son las principales barreras que te estás encontrando ahí? Cultural, yo creo. O sea, parece que estamos en una era de digitalización, ¿vale? Parece que estamos. Pero cuando dices, en vez de escribir un valor en un papel, me lo tienes que escribir en una tablet o en un teléfono, es un problema. ¿Por? No sé, es un problema. O es pequeño, el formato es pequeño, o no se ve bien, o tengo que poner un password todos los días. Joder, pues es normal, es una aplicación, hay que abrirla, hay que... A veces, imagínate, el pasado lunes o cuando hubo el blackout aquí, pues no puedes hacer nada. Bueno, de hecho no podemos hacer nada. Literalmente. ¿Vale? No, alguno te diría, el papel nos vendría bien, ¿no? Sí, si ves el papel, eso suele pasar muchas veces, ¿no? Pero no, joder, nosotros decimos porque al final lo que estamos intentando también es, lo que digitalizamos, estamos intentando hacer desde la perspectiva de dato útil, luego, ¿cómo lo podemos utilizar luego? ¿Y eso se lo comunicas a la persona? O sea, el hecho de la conciencia para que luego puedas explotar la información. Mira, la última aplicación que hicimos, que tenemos varias en curso, pero la última que ya ha sido éxito, es un tema de ¿cómo se llama esto?, de muestreo de pesos, que a nosotros nos daba 2 informaciones, el respeto del peso mínimo de cada producto. ¿Cómo se llama esta aplicación? Creo que se llama Mairu. Llevo 15 minutos en plan, a ver si dice ya. Sí, lo hicimos con vosotros. Por lo que sea, ¿no? Sí, pero ahí también fue prueba de error, porque primero lanzamos pensando en otros procesos y al final vinimos a este proceso que parecía más sencillo y con menos valor añadido, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la gente no viese nada. Decías, ¿cómo transmites? Pues fue explicarles, este dato sirve para esto y para esto, y dicen, ahí va, pues tiene lógica. ¿Y ahora qué pasa? Cada vez que hay un dato que no está en el cuadrante que tiene que estar, pum, enseguida levanta la mano. Claro. Y ya tienes un elemento de análisis
tanto para I+D, como para fabricación, como para calidad. Sobre todo también un caso de uso fácil, ¿no? Y que ya de repente la gente ve a otro o a otra con la tablet y diga, ¿por qué lo está haciendo? Y funciona. Eso fue el otro efecto que hemos tenido. Porque ya cuando vieron que eso funcionaba, joder, sí, el dato es súper útil. Y además, joder, sacamos unas presentaciones que parecen aquí de, hostia, Harvard. La gente ya empieza, oye, Ariz, es que nosotros hacemos esto y todos los días tenemos que hacer 50 registros. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Pues ya empezamos en otros análisis, ya empezamos a ver cómo... Y ya no eres tú el que está diciendo, os voy a poner, no, la gente está diciendo, no, Ariz, es que yo quiero lo mismo. Claro, el tuyo es el punto previo, que también como comerciales a mi equipo y a mí nos toca hacer, es esa parte de evangelización, de decir, vale, tú estás trabajando de una manera y yo te tengo que presentar un problema que no sabes que existe. Y una vez, a casi regañadientes, ves el problema, ahí es donde tomas conciencia y ya no solo eres consciente de este problema, sino que empiezas a verlo en más sitios, ¿no? Y dices, hostia, esta misma falta de conocimiento del dato, de lo que está pasando o no, ahora de repente me doy cuenta que lo tengo igual, pues yo qué sé, en mantenimiento o en reportes de seguridad. Mira, es que eso es lo que nos ha pasado, es justamente el efecto inesperado. Yo pensaba que iba a decir, voy a empezar por aquí y luego voy a atacar calidad, voy a atacar mantenimiento. Se ha hecho el efecto inverso. Ha sido ellos los que solicitan, no, es que yo quiero también, y luego quiero explotar ese dato. O sea que, y ahora estamos en otros dos procesos que bueno, ya se han definido el dato que es útil o necesario, porque a veces hay temas reglamentarios también, ¿no? Pues hay que respetar ciertas temperaturas, ciertos reposos, y todo eso hasta hoy en día se hacía a mano, ¿no? Pues lo que nos permite, entre comillas, la digitalización y lo que decíamos, esa automatización nos permite, por una parte, captura del dato y captura de buen dato, porque antes que escribiesen 20 o 20.000 pasaba igual. Claro. Y claro, cuando tú tienes una auditoría o una inspección, joder, dices, ahí va, ¿y esto? Ahora lo que nos permite es limitar también el rango de dato y decir, oye, si no está el dato aquí, es dato erróneo. Claro, sí tiene sentido. O sea, tú para ser más eficiente necesitas recibir esas sugerencias de mejora, pero esas sugerencias de mejora concretas, de procesos concretos, los tiene la persona que está todos los días peleándose con eso. Y la única manera de hacer que eso venga es que esa persona sepa que hay una posibilidad de mejorar. No tanto que viene el jefe, la jefa, control, con hay que hacer esto. No, él ya sabe que ahora, joder, él tiene un rango a controlar o un dato a controlar y ya sabe que si está fuera de ahí, enseguida oye, esto no funciona, o hay un problema. O sea, hemos hecho que de una aparente imposición venga una fuente de sugerencia, digamos, ahí va, esto está pasando. Y a veces nos pasa y creemos que esto viene de este problema. Ahí va, sin querer hemos hecho una mejora continua, o sea, vamos a analizar lo que nos están diciendo y se van buscando por ahí, pues cómo podemos mejorar también, ¿no? Que igual también es un punto interesante, ¿no? O sea, mejora continua, que tampoco tiene que ser por qué tener un grupo central, una metodología súper definida y unos procesos, que hay un seguimiento, indicadores, sino que realmente es ese punto cultural de decir, vale, casi de manera chapucera o casera, vamos a intentar mejorar y que interpretes tú mismo como persona cómo puedes mejorar tu trabajo. Antes existía el mismo dato, que nadie lo miraba casi, o sea, lo mirabas cuando necesitabas. Ahora ese dato está observado todos los días y está generando esa inquietud de que esté bien, ahí va, está bien, no pasa nada, voy al siguiente registro. Y de que ven que algo no va, pues enseguida levantan la mano y joder, dices, ahí va, pues mira, que de ser algo, pues bueno, voy anotando y no tiene ningún efecto, pues hemos notado un efecto en la gente de reaccionar. Va a haber el responsable, va a haber la persona que ha puesto en marcha la aplicación para ver qué es lo que pasa, por qué hay ese problema. O sea que hemos hecho un poco crear esa pequeña conciencia digital, ¿no? Y ha sido basado en el decir, ¿es útil el dato? Pues sí, ya ves, porque generas una reacción en la gente. Y eso, pues joder, yo creo que no tiene valor, o sea, tiene un valor infinito. O sea, y para nosotros pues ha sido un gran paso y para otros departamentos el hecho de descubrir eso ha sido decir, oye, yo también quiero lo mismo. Claro, entiendo que eso ya viene para quedarse, que ahora ya está eso, ¿no? O sea, más departamentos levantando la mano y diciendo, hey, ¿cómo puedo hacer?
el cómo puedo hacer, porque me ha gustado, porque luego yo tengo una base por ahí y si lo construyo correctamente puedo sacar mis conclusiones o puedo sacar un reporte bonito también detrás, que muchas veces no tiene otra funcionalidad que eso, ¿eh? Al final estás ordenando un poco la información que antes estaba un poco dispersada, ¿no? Y ahora es más presente. Sí, ahí comentabas, decías, si lo usamos correctamente, que creo que es la clave, porque también entiendo, además, hablando de procesos tan artesanales y tan manuales, puede haber también un riesgo de que se desvirtúe, ¿no? el proceso, la identidad de marca, digamos, ¿no? Porque la cultura, ¿no? de ese proceso, por el hecho de decir, claro, si soy esclavo, si me convierto en esclavo del dato o de ciertos procesos que los he digitalizado, igual puede afectar también a la calidad del proceso, que venimos de un proceso que es muy manual, ¿no? Y entonces, claro, si implementas demasiada tecnología o más rápido de lo que deberías, puedes desvirtuar el proceso. Sí, en este caso lo que hacemos es un poco humanizar también esa digitalización, ¿no? Porque al final el automatismo, yo soy convencido del automatismo, porque una máquina dices es cero, es 1, no hay más. Y si hay un error, habrá el error siempre. O sea, el error no se le inventa a la máquina. Claro, en el caso de las personas, lo que intentamos buscar es que esos valores que les hablen a ellos, ¿no? Pues unas temperaturas, cuando estás fabricando esta OF, que es de este artículo, ¿qué temperaturas de trabajo tiene? Tiene entre esto y esto, y como están en esa medición constante, pues siempre, si hay alguna variabilidad, pues enseguida te dicen también, ¿no? Y si hay una máquina, pues te va haciendo registros y es fiable también, pero siempre hay que hacer ese registro efectivamente, es como una especie de calibración, ¿no? ¿Está entre 0 y 100? Sí, está entre 0 y 100, vale, pues ok. ¿Y para los siguientes años, cómo ves cuáles son las líneas que vas a seguir? ¿Digitalización, nuevas tecnologías, como esta especie de evolución de nuevas herramientas? Se habla mucho de la IA, inteligencia artificial, ¿no? Joder, eso también tiene traca, o sea, porque tienes, que no es nuestro caso, pero es como, hace falta IA, ¿para qué? Ya, eso es lo que, a ver, pues sí, hace falta igual, pero ¿en qué? Eso es. Yo soy a ver, para que me escriba, o para que haga una pregunta de ChatGPT y me escriba ahí un texto, pues bueno, eso industrialmente no sé cómo tiene aplicación, pero al final la inteligencia artificial yo lo concibo, si está en un proceso de aprendizaje la propia inteligencia, ¿por qué no? Pero tienes que saber bien claro qué quieres hacer con esa inteligencia, qué parámetro quieres controlar, qué objetivo tienes, ¿no? Al final yo creo que sí, aportará mucho, pero lo tienes que tener muy, muy claro, ¿no? Porque al final, yo no conozco mucho de inteligencia artificial, pero al final es un aprendizaje, variable, variable, consecuencia, consecuencia. Y al final estás ahí, pues, que antes de que llegue la consecuencia, que te estoy avisando, amigo, claro, te estás desviando. Pero justo conectando con lo que decías antes, de eso, se está dando inteligencia artificial y es súper común en pymes y en no pymes. Bueno, un poco desde nuestra experiencia, desde lo que me toca o tengo la suerte de ver, tienes esa conversación de, no hace falta inteligencia artificial, y luego te giras a la izquierda y ves que están apuntando todavía en papel pesos, unidades producidas o averías. Y dices, vale, pero es que sin eso esto no vale para nada. O sea, necesitas primero una captura del dato inteligente y sólida y luego ya una explotación optimizada con la inteligencia artificial, o que llegue a patrones que tú humanamente no llegas. Por eso he insistido mucho al inicio del dato útil. Eso es. Claro, si lo metes un montón de datos que pues no te va a sacar nada, yo creo. Entonces, la inteligencia artificial, Puedes despistar, ¿no? Si se despista, yo creo, sí, le vas a despistar. Al final, si tú no sabes qué información quieres, ¿cómo vas a saber qué información o qué dato vas a meter? O sea, hay que tenerlo muy claro eso. Y cara, o sea, entiendo que inteligencia artificial, cuando has dicho meter, será pues típico pues para mantenimiento preventivo, o sea, el predictivo, a nivel de producción también, para poder capturar datos, ver un poco tendencias, pero cara afuera, a nivel de planificación, prevención, previsión de pedidos. No, al final, inteligencia artificial, sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a interpretar el comportamiento de los clientes, ¿no? Y va a intentar interpretar. A ver, ahora en la inteligencia artificial pues tenemos esas especies de robots que utilizan un montón de variables y enseguida te van sacando conclusiones y enseguida van aprendiendo, ¿no? Joder, esa inteligencia yo creo que antes también existía, ¿no? Que tenías ciertos procesos, como dices, comportamientos de cliente que podías analizar
un poco cómo funcionaban para un poco planificar luego tus fabricaciones, ¿no? Un ejemplo típico que a mí me ha pasado es el Kanban, ¿no? El Kanban no te lo inventas ahí, voy a poner Kanban y un montón de etiquetas por planta, no, el Kanban haces un análisis de cómo se comporta el cliente, cuándo llegan los pedidos, en qué artículos, qué todo un poco, ¿no? Y luego con eso vas modelizando un poco tu esquema de Kanban. Una IA hoy en día, pues eso seguramente hará mucho más fácil, porque tú le metes todas las informaciones útiles y él va a ir mirando, pues generándote un poco, pues yo qué sé, las frecuencias, los stocks mínimos, pues, porque hay un montón de variables que entran, ¿eh? No está solamente cómo se comporta el cliente, sino están tus procesos también, el lead time que tienes entre que llega la materia prima y sale el producto final. O sea que sí. Y volviendo un poco a lo que contábamos antes, ahora que hablamos de robótica e IA, ¿crees que llegará un momento en el que esa máquina pueda replicar el comportamiento humano? Que esto es como, haciendo una comparativa, que la máquina puede replicar el comportamiento humano y generar un producto de la misma calidad que tienes actualmente. ¿Qué crees? No es un tema, nadie lo sabemos, pero... Es como una pizza congelada, una pizza hecha por un pizzaiolo. A ver, no sé si se puede replicar, pero hay un gesto, hay un gestual, no sé. A mí me puso ahí una pregunta, o sea, un punto que decía que seguramente sí que será replicable. Yo creo que sí que será replicable. La pregunta es si te merece la pena. Porque igual va a ser tan caro y tan poco escalable. Esa es la segunda parte, eso es. Sí. Porque a nivel de oficinas, joder, pues tú meter una IA, te puedes cargar a 200 administrativos y administrativas, y la tarea de administración en Ezeiza, en Irizar, K, BBVA, más o menos será parecida. Es un tema de incrementales, ¿no? De ¿cuánto? Sí, vale, lo puedo replicar, pero ¿lo puede mejorar? ¿O cuánto lo mejora? Voy a gastar 3 millones de euros en un robot que le da, pues lo que decías, ¿no? Pues igual no. Igual me sale más a cuenta tener a gente. Sí, no sé, al final, no sé en qué puede aportar. Bueno, aportará mucho la IA, pero ver en qué puede aportar, pues imagínate un peluquero, un robot que te va a cortar el pelo, igual te lo va a hacer bien, o igual te corta media oreja, no sé. Bueno, puede ser que igual ayude a optimizar otros procesos, ¿no? Además, también entiendo además con productos de mucha rotación y de vida corta, ¿no? Como puede ser, cuanto más natural, más vida corta tiene. Entonces, el hecho de optimizar stocks, optimizar la logística, igual tiene mucho más valor que... Ahí sí que puede aportar un valor. A ver, nosotros también somos queseros, hacemos quesos en Francia. Y dices, ¿la IA qué me puede aportar? Pues en hacer queso nada, yo creo. Pero igual en el análisis de variables, comportamientos dependiendo de la leche que llega, el periodo en el que llega, la meteorología que había, hay un montón de variables ahí que entran en la coctelera, pues para nosotros eso es demasiado igual. Claro. Pero una IA igual te está interpretando ahí 100 variables y te dice, con esto tu producto va a salir así. Joder, que igual la IA también, para vosotros que sois obradores y obradoras, o sea, puede incluso hasta devaluar vuestro producto, aunque tenga, o sea, este robot, ¿no? Si lo tuvieseis, igual devaluar el producto solo por la imagen. Es un poco como las botellas de vino que tienen el corcho, valga la redundancia, no le meten de plástico, aunque selle mejor, sea más barato y sea mejor en todos los parámetros, porque tú lo ves y dices, no, el caro lleva corcho tradicional. Eso es marketing, eso al final lo puedes fabricar, ¿no? Lo puedes fabricar como quieres fabricarlo, luego pero sigues poniendo la etiqueta o en el envoltorio y sigues poniendo ahí a la persona como haciéndolo y tal. Claro, sí, ahí puedes engañar más o menos, pero es verdad que si yo veo las tejas y sacan un robot que hace mejor que las personas, yo diría, vale, pues yo quiero la que hacen las personas, porque en mi mente es más de casa y es mejor. Ya, puede ser eso, porque al final máquina lo relacionas industrial, no como artesano. Claro. O sea que yo creo que, no sé, hay un montón de productos que hoy en día que son las máquinas que las hacen, ¿no? Pero bueno, el mismo producto hechos por un artesano, un chorizo, pues el del caserío, no sé, es un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, igual también depende del consumidor, ¿no? Al final de ese producto. Pero sí, la IA sí que va a aportar, y va a facilitar igual las planificaciones, no sé, y otros apartados, seguramente. Pero yo creo que no estamos en estado embrionario, porque hay ciertas empresas que utilizan mucho, pero bueno, para nosotros que venimos de la artesanía pura, pues todavía estamos ahí en ese impasse, ¿no? Todavía estamos en la digitalización un poco light, ¿no?
Y sobre todo estos temas que hemos hablado, de la parte de digitalización, de ese cambio cultural que viene con ella, un poco siempre hacia el final solemos dejar pues a gente que podía estar en esa misma situación donde estabas tú. Para esas empresas artesanas, independiente un poquito más del tamaño, donde la persona todavía es muy importante en el proceso productivo, ¿qué le recomendarías o qué te gustaría haber sabido cuando empezaste con este intento de convicción, de fomentar la digitalización, este cambio cultural? ¿Qué has aprendido que puedes recomendar en este camino? Pues que no hay que cerrarse a nada. Al final, a ver, tenemos que estar abiertos a todo, ¿vale? Y siempre hay que buscar una aplicación, una verdad. A ver, no es poner IA, por decir, yo tengo una idea que me planifica. Es que realmente es útil o no es útil, ¿vale? Es lo que decías. ¿Pongo un robot que me hace una tarta y me cuesta 5 millones el robot o sigo siendo artesanal, lo hago manualmente y valorizo eso en mi producto, ¿no? O en mi marketing y realmente lo hago eso, porque al final se sabe todo eso. O sea que no sé, ¿qué es lo que recomendaría? Pues sobre todo no estar cerrados, o sea, siempre puede crear una oportunidad la parte de digitalización y sobre todo, siempre hay que estar, yo siempre digo, el producto, el producto que utilices para digitalizar o lo que sea, que no sea un producto, entre comillas, comercial, que sea un producto pasión, ¿no? O sea, porque si el que te va a acompañar en ese proceso no está tan apasionado como tú en el trabajo, pues al final te va a vender un útil, que eso seguro que les ha pasado a muchas empresas, han gastado un dineral y al final, pues, lo que dices, siguen haciendo en papel, ¿no? Sobre todo eso, hay que encontrarse con el buen partner, digamos, ¿no? que quiera desarrollar contigo, que sea casi socio tuyo, ¿no? que sienta como tú. Yo siento el color de Casa Ceiza y yo estoy contigo para digitalizar tus procesos o para meter una IA o lo que sea. Sí, pero bueno, pero siempre manteniendo un poco lo que es la identidad de marca también. Claro que al final los atributos de marca están muy asociados, ¿no? Sí, tú, a ver, distinguiendo eso, pero yo digo de cara a que no sea, en tu proceso de digitalización, que no te dejes llevar por una marca externa y por un producto... La vuestra, cada uno, o sea, la que habéis generado los últimos... Hablabas del año 81, ¿no?, que surgió la empresa. 85, sí, 81 fue la que sería. Vale, bueno, sí, el grupo, bueno, que son, claro, 40 y pico años, entonces al final el hecho de que ya hay una marca también construida y tampoco son valores que has generado y que no puedes traicionar a esa marca, ¿no? Eso es verdad, por eso estoy hablando muchas veces de la marca Casa Ceiza también, ¿no? Porque, como digo, nosotros hacemos marcas Casa Ceiza y lo podemos hacer marcas blancas con las exigencias del cliente, que no tienen por qué ser iguales que las de Casa Ceiza. ¿Vale? O sea que sí, esa identidad no la podemos perder nosotros, o sea, al final sabemos de dónde venimos y sabemos un poco que tenemos que mantener ese camino de dónde venimos para continuar generando el producto que generamos, ¿no? que es calitativo, de buenos productos o de buenos ingredientes y al final que sea gustativo para la gente, ¿no? No. Pues Aritz, eskerrik asko por compartir rato con nosotros y por compartir tus experiencias y conocimientos. Vale, pues gracias a vosotros y seguiremos discutiendo en otros foros. Venga, gracias. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital.